ante la responsabilidad que tenemos como Universidad Nacional de Colombia frente a la vida, la equidad y los derechos territoriales, y del compromiso de tejer la relación conocimiento y acción, nos encontramos hoy con los profesores Óscar Alfonso Roa, de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá, y Luis Fernando Acevedo, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y quien les habla, Luis Fernando González Escobar, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para discutir sobre los hábitats y territorios sometidos, proclives al despojo por elitización o gentrificación. Un término bastante controversial y que es el punto de partida de la discusión. En primer lugar, el traslado de términos de una ciencia a otra y sobre todo de términos de comunidades académicas de lo que algunos llaman el primer mundo, aplicándose a un medio como el colombiano o el latinoamericano. Ese es el punto de entrada para hablar sobre esos territorios de despojo por elitización o gentrificación. Ese término, cómo se traslada, cómo se aplica y en qué significa y en qué se diferencia. Yo creo que la raíz histórica de la palabra es un anglicismo que alude a una gentry, a una clase poseedora de tierra y de cierto abolengo que va a enfrentar ciertos conflictos por la tierra y que por mecanismos violentos en su momento en el capitalismo emergente en Inglaterra van a aparecer ahí ese fenómeno y de ahí en adelante viene, digamos, ya son 141 años que han transcurrido desde que Federico de Engels hace la denuncia sobre el tratamiento que le da el barón de Haussmann en su momento regentando el poder en el París de finales del siglo XIX, ese tratamiento que le da a cierto grupo de personas, generalmente trabajadores, que han conquistado lugares del París que en su visión del mundo tienen que ser desalojados a fin de llevar obras públicas de salud, de transporte, en fin, y son despojados en efecto. Pero hoy en día ese fenómeno ya no representa, digamos, la actitud meramente de una clase burguesa frente a un proletariado, sino que es un fenómeno más extendido y poco comprendido que se va en todas las metrópolis del mundo, va avanzando con diferentes síntomas y con diferentes implicaciones. Como construcción lingüística, algunos ya hablan de que debemos incorporar gentrificación, pero yo creo que nosotros debemos incorporar ese fenómeno a la luz de lo que está representando para nuestras ciudades. Yo lo denomino regeneración autoritaria urbana, porque el despojo aparece, ese autoritarismo aparece hoy como una relación de superior a inferior. El poseedor de una tierra, el poseedor de un lugar que es atractivo por diferentes razones para el capital inmobiliario, es tratado como el inferior, y el superior echa mano de principios como la primacía del bienestar general en detrimento del particular para desarrollarlos. Es una forma autoritaria surgida de la mala interpretación de los agentes que intervienen allí, y yo creo que debemos avanzar en esa materia en regulación urbana, no en Colombia, en toda América Latina, en una relación de igual a igual. El capital inmobiliario debe ser tratado y debe tratar como igual al poseedor que ha conquistado la tierra originalmente. Luis Fernando, ¿qué opinas? No, yo pienso que son términos, digamos, contemporáneos que buscan realmente expresar los mismos fenómenos que en términos generales el capitalismo desde su época industrial comenzó a desarrollar, como muy bien lo dice Óscar, con un ejemplo pues tan paradigmático como
como la reforma del barón Haussmann en París, pero en últimas es un proceso, en mi opinión, de expropiación y de desplazamiento de comunidades pobres que terminan ocupando lugares céntricos o lugares estratégicos para el capital inmobiliario en este caso, y que se convierten, digamos, en mi opinión, en una violación flagrante del derecho a la ciudad por parte de estas comunidades, dentro de lo cual digamos, un derecho muy importante es a vivir en el centro de la ciudad. Entonces, hoy estamos viendo fenómenos que yo diría se repiten como en los orígenes del capitalismo industrial, con mayor agresividad quizás ante la falta, digamos, o ante la crisis económica productiva que está viviendo el capitalismo, y pareciera pues que a la burguesía mundial solo le quedan el espacio de la especulación del suelo urbano como fenómeno de acumulación de capitales. Entonces estamos observando en el mundo unos procesos de expulsión permanentes que están generando procesos de resistencia muy grandes en distintos campos, los más recientes quizás ahora en Brasil con todo el fenómeno inmobiliario alrededor de los Olímpicos y del Mundial, pero recordemos también el caso reciente del Parque Gezi en Estambul y las reacciones que se dan frente a un sitio histórico tan importante y de memoria para los estambulíes, que termina siendo destruido en función de un centro comercial. Entonces, creo que esos son los fenómenos contemporáneos que estamos viendo ahora y que tienen que ver con ese término. Generalmente estas dinámicas de cambio, de ocupación y uso del espacio, utilizando el término de Manuel Castells, estaba enfocado hacia los centros históricos. Normalmente centros históricos que habían entrado en decadencia, pero ahora ese fenómeno no es única y exclusivamente en los centros históricos. El proceso de cambio y de cambio social en la ocupación del espacio se ha extendido por otros sectores urbanos. ¿A qué se debe ese fenómeno? Yo creo que la dinámica espacial del fenómeno obedece, de un lado, tanto a las presiones que sufren las metrópolis del mundo, que siendo grandes tienden a ser todavía más grandes. Es el rasgo decisivo de la urbanización en el mundo. Y en eso nosotros hacemos parte de esa movida. Y entonces hay presiones a las cuales los gobiernos locales no están en capacidad de responder, y es producir suelo habitable activamente para acoger esas nuevas demandas. Tenemos unas limitaciones grandísimas, surgidas también de la disputa del nivel central de gobierno por mantener el control sobre las metrópolis. Mientras en el mundo, sobre todo en la reforma actual francesa, que está en curso, el federalismo gana espacio en un país de una tradición centralista tan fuerte, tan marcada en la Quinta República Francesa sobre todo, se ha introducido una reforma de un tinte federalista notable. Aquí seguimos en un proceso que es ambiguo, que es contradictorio. Después de 30 años de descentralización fiscal, hoy en día somos más centralistas, por ejemplo. Y entonces los gobiernos centrales intentan responder con sus políticas muy limitadas a un fenómeno que es de carácter metropolitano y que debería ser situado en sus problemas y sus alternativas en las políticas metropolitanas y los gobiernos de las metrópolis colombianas, por ejemplo. Yo creo que ahí hay un punto crucial, pero además de esa limitación para producir suelo activamente, está de nuevo la debilidad de nuestros marcos regulatorios. El capitalismo financiero está interesado todavía en tener bajo su control al capitalismo inmobiliario, porque
es el capitalismo hipotecario, el llamado a responder por la valorización del capital financiero. Y ahí se establece una tensión que todavía no se ha resuelto, que tiene signos después de la crisis del 98-99 en Colombia, de avance de autonomización de ese capital inmobiliario, por ejemplo, con el uso de la venta anticipada del espacio construido, que en derecho civil es ilegal, pero que también tiene su manifestación en una intervención pasiva del sistema financiero, no como con el crédito constructor, sino con la fiducia inmobiliaria. Entonces, esta imbricación de fenómenos va a resultar en que ese fenómeno, que antes era percibido por gente que buscaba vivir en centros, y particularmente en centros históricos, arrasando de hecho con el poco patrimonio arquitectónico que aún poseemos, hoy en día se vive en muchas partes de nuestras metrópolis. No, yo diría que en el caso colombiano, como en muchos otros países del mundo, la propia crisis económica mundial del capital y sobre todo todos estos procesos de desindustrialización, de terciarización de la economía, pues están llevando, digamos, a que en buena medida esos capitales excedentes que existen se inviertan en algún lugar, y ese lugar lo ha seleccionado el mercado como las ciudades, como el suelo. Y yo creo que en buena medida, digamos, esa es la explicación. Obviamente sumado a esta idea de las ciudades empresas o de las ciudades de la infraestructura, que no son otra cosa distinta, digamos, que el mercado tomándose los gobiernos de las ciudades, en mi opinión, para trasladar recursos públicos al sector privado, convertidos en infraestructuras que muchas veces no sirven para nada. Es decir, son obras de infraestructura que no están pensadas, digamos, para el bienestar social, para mejorar la calidad de vida, sino fundamentalmente como procesos de especulación inmobiliaria, de movilización de capitales que están de excedente por el mundo y que llevan a que el suelo entonces hoy en día sea uno de los bienes más preciados frente a estas crisis económicas. Recordemos los debates en Colombia, particularmente entre el ministro de Hacienda, el ministro de Vivienda y en el caso de Bogotá, en donde Bogotá le plantea a la ciudad y al país unas posibilidades ambientales, unas posibilidades de mayor equidad del desarrollo territorial, y los ministerios simplemente responden diciendo: nos van a quitar los indicadores de producción de suelo y de producción y de mercado inmobiliario, simplemente a través de regulaciones que impiden esos desarrollos especulativos. Entonces hay dos modelos de ciudad allí que están en disputa. Una, el de los indicadores cuantitativos per se, y otra, una idea de construir ciudades sostenibles, ciudades con equidad, etcétera. Y ahí está, digamos, en buena medida el debate en Colombia trasladado en ese terreno. Estamos ante un fenómeno social urbano que históricamente no es nuevo. Se diferencia en que hay marcos explicativos nuevos a ese viejo fenómeno social urbano, de lo que se llama la reconquista urbana a través del cambio de ocupación social del espacio. De tal manera que nuevos grupos sociales con mayores capacidades adquisitivas reemplazan a los anteriores y se generan unas rentas del suelo urbano apropiadas por determinados sectores inmobiliarios, especulativos, etc. En Colombia, los macroproyectos como renovación urbana, rehabilitación urbana, redesarrollo urbano, juegan ese papel fundamental y crítico en los cambios de la ocupación social del espacio. Lo que queda es no un problema de discusión semántica, sino metodológica y de investigación seria que permita explicar y dar alternativas mejores a estos procesos urbanos, con el fin de, como han señalado nuestros invitados, haya una mejor calidad habitacional, una mejor redistribución de las plusvalías urbanas. Gentrificación, elitización,
aburguesamiento o, como señalaba el profesor Óscar Alfonso, regeneración autoritaria urbana, son elementos para discutir en el futuro de nuestras ciudades colombianas y latinoamericanas. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, los profesores Óscar Alfonso de la Universidad Externado y Luis Fernando Acevedo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, por participar en este diálogo.